Argentina real. A un año y medio del gobierno de Milei. Los trabajadores cada vez más ajustados. Por ahora es ajustado, no asustados. Bueno, sería mejor. Es un honor y un placer hablar con Nancy, hablar con Nelson Castro, como estábamos hablando, en la víspera del Día del Periodismo, del periodista en realidad. Nancy, vos tenés una militancia personal en este caso, porque vi que estás en un grupo de mujeres periodistas que han alzado la voz en un documento que me llamó la atención, muy, muy fuerte, muy duro y además me invitaron a participar, yo no podía en ese horario, pero la verdad es que me pareció un documento muy interesante. ¿Por qué no me reiterás los peligros que viste en ese documento? No, básicamente, a ver, este es un grupo que venimos, digamos, haciendo trabajo corporativo, si se quiere, somos periodistas todas, somos periodistas argentinas, es una agrupación que empezó como un grupo de WhatsApp en su momento para presionar, digamos, por la ley de la libertad de cuerpo de las mujeres, que terminó siendo la interrupción del embarazo, ¿no? La ley del aborto, como se sabe exactamente. Y concretamente, digamos, lo que estamos es denunciando un montón de cosas de manera anónima, porque todos los testimonios que hemos recogido, digamos, para ese documento, es básicamente un trabajo periodístico. Es decir, nosotros salimos a informar, y te digo más, Periodistas Argentinas ha hecho previamente a este documento, un documento cuando empezó la escalada, digamos, de amedrentamiento a los periodistas, especialmente a las mujeres, por las redes sociales, pero además también por la justicia. De hecho, yo fui llevada a tribunales por el ministro de Justicia de la Nación a los 6, 7 meses de asumir. Bien. Él, por una opinión mía en la radio, me quiso meter presa 6 años. Me hizo una presentación judicial, penal, obviamente. ¿Sobre Tuve qué que tema, meter Nancy? un abogado. ¿Sobre qué tema era? Porque en su momento yo había hecho un análisis en donde, ¿te acordás cuando empezaba la discusión respecto a si repartían o no comida? Sí. Entonces justo el presidente había viajado a Estados Unidos, que al principio, viste, viajaba cada rato. Ahora no sé si va a viajar tanto, porque no sabe si le responde a Elon Musk o a Trump, ¿viste? Está complicado, presidente, está complicado. Está complicado, Milei, está complicado. Entonces, en ese momento, en una charla, creo en una universidad, Milei había dicho algo por el estilo. Decía en su explicación que en realidad él se tenía que ocupar del mercado y que lo que estaba por fuera del mercado, o sea, mercado para él en ese momento era los que compraban y los que vendían. Y lo que estaba por fuera del mercado no era de su incumbencia. Cuando vos te pones a filosofar de fondo en eso, el que está por fuera del mercado es el que no puede comprar nada. O sea, el pobre o el indigente está por fuera del mercado. Sí. No puedo comprar, no puedo vender, no puedo nada, entonces estoy por fuera. Y yo lo que dije en ese momento que estaban, se mostraban estos galpones llenos de mercadería, yo le dije, mire, presidente, si usted no se hace cargo de los que está por fuera del mercado, lo que va a terminar pasando es que la gente va a ir a saquear esos galpones, porque obviamente, digamos, de algún lado tiene que sacar la comida para comer. Y estaba la verdad, yo los voy a aplaudir, dije. Exacto. Yo dije, yo los voy a aplaudir. A ver, lo que intentaron hacer es mostrar esto como si yo estuviera incentivando a la gente a que fuera a hacerlo. Yo no estaba incentivando a nadie a hacerlo, de hecho no pasó nada, sí. Pero en realidad lo que hacía era un análisis de que vos, cuando sos presidente, no podés ser solamente una planilla de Excel, ¿se entiende? Ni solamente hablar del mercado. Porque como alguna vez le escuché decir, mirá quién, Chiche, te va a asombrar. Alguna vez le escuché decir a uno de los más capitalistas que tuvo el peronismo seguramente, porque terminó siendo súper rico, el señor José Luis Manzano, sí. Si vos le tirás la Patagonia al mercado, te devuelve un desierto. ¿Está claro? Sí. Entonces, la vida no es el mercado, no es todo el mercado. Hay un montón de cosas que están por afuera del mercado y de las cuales el presidente se tiene que hacer cargo, porque es su función. Yo por suerte gané, no es que gané, la desestimaron, la denuncia estaba totalmente en pedo, el ministro de Justicia, pero bueno, lo concreto es que en realidad yo me la pude bancar, yo pude contratar un abogado. Imagínate si esto le pasa, no sé, eso lo que hace es, de alguna u otra manera, hacer que el resto se calle. Mira, si le hicieron si le intentaron meter presa a Nancy Pasos, ¿qué me va a pasar a mí? Es razonable lo que pensás. Está Andy Tau con nosotros, que es analista político. No sé si estaba siguiendo la charla, Andy. ¿Coincidís con lo que dice
Nancy y Nelson Castro respecto al tema de la amenaza sobre la libertad de expresión y la democracia? Yo lo que entiendo como hacer un análisis más estructural o más amplio es entender que hay un cambio político importante, no solo en Argentina, en el mundo, donde el centro de gravedad o del poder que tiene que ver con la comunicación ha variado mucho y las plataformas digitales, las redes sociales han, no digo reemplazado, pero han surgido como una alternativa muy importante respecto a los medios de comunicación tradicionales. Y en ese Está bien, contexto, pero el problema es cuando vos lo orientás apuntando a los periodistas, cuando dice no odiamos lo suficiente todavía a los periodistas. Es Sí, el bueno, punto. Me parece sí, bien. por supuesto. La horizontalización de la expresión, bárbaro que todo el mundo tenga opinión. El problema es cuando la dirigís. claro, el tema es que la consecuencia de esta horizontalización o democratización de la comunicación es este surgimiento alternativo de comunicadores que ponen en riesgo el sistema de medios tradicionales o que lo ponen en cuestionamiento. Es muy fácil, digamos, alimentar el resentimiento o el ataque digamos, al régimen o al antiguo régimen. Lo que dice llamémoslo. Nancy en el documento de las periodistas argentinas es lo siguiente: si atacás la libertad de expresión, estás atacando también la libertad de expresión de todos, no de los periodistas, de la sociedad, y además, obviamente, en detrimento de lo que es los valores democráticos. Porque lo que entraña eso, coincidís en eso, Nancy, ¿no? Que lo que está en discusión es el tema democrático. Sí, pero además, yo te digo, a ver, acá hay varias cosas que hay que decir. Primero y principal, no estoy de acuerdo en algún concepto, que es que, bueno, nosotros, porque en la lectura de lo que dice Andy, uno puede llegar a decir, bueno, está digamos, surgiendo una nueva manera de comunicar, se democratizó más la información. A ver, el gran problema es, las redes sociales están minadas de fake news. Entonces, y minadas de fake news por gente que además no tiene un DNI en la red social. No, Es decir, minada de odio nosotros, además, que ojo. yo lo haría, digamos, ¿no? Odio yo lo somos. que haría es, si cada uno de nosotros tuviera un DNI en las redes sociales, si no pudiera alguien meterse o escudarse en el anonimato y decir cualquier pelotudez dando vuelta por ahí, me parece que ahí estaríamos en igualdad de condiciones. El tema es el periodismo tradicional o el periodismo de los medios, que sigue siendo 1000 veces más masivo que las redes sociales, por lo menos para las generaciones un poco más grandes, si se quiere, tiene un lugar, porque tiene justamente el lugar de, tenemos nosotras las herramientas necesarias para poder chequear la información. Entonces, y quieras o no, elegir cuáles son los temas. Es decir, de alguna u otra manera, ante miles de cuestiones que están pasando, de alguna manera somos como una especie de curadores de la realidad. Yo no me niego a que las redes sociales, digamos, existan y que estén, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy diciendo es que en realidad el presidente va en contra de una profesión, en este caso, porque obviamente lo que no quiere es tener voces masivas diciendo o interpretando lo que él dice. Cuando yo te estoy diciendo recién, por ejemplo, que el bloque de diputados de La Libertad Avanza negoció tratar el tema jubilados y después el presidente lo va a vetar, supuestamente, atención porque no tiene el número, igualmente, pero no importa, ponele, lo va a vetar, y después se levantan y negocian con un montón de grupitos más chicos irse en el momento del Garraham, es porque claramente le cuesta al presidente meter un veto con el tema Garraham en este momento. Entonces hay que ir por ahí, hay que ir justamente por los derechos, pero lo estoy diciendo obviamente que en términos políticos también, ¿no? Porque es terrible lo que está pasando. Entonces, yo entiendo que la sociedad se ha corrido hacia un lugar, hay un montón de cosas de la sociedad corrida que son interesantes, obviamente, pero la otra cosa que digo es, yo me niego, y si querés me pongo en antigua, me niego a perder la sensibilidad que teníamos al regreso de la democracia con el contralor que tiene que ver con los poderes. Entonces, insisto en esto, nosotros tenemos que volver a explicar un montón de cosas, que posiblemente la generación de mis hijos no tenga tan clara.
Es decir, nosotros parimos con sangre la recuperación de la democracia. Sí. Parimos con sangre. Quizás la tomamos como un derecho adquirido, seguimos para adelante y no le explicamos bien a las generaciones que venían lo que implica eso. Ahora bien, volviendo a esto, no hay hoy una posibilidad, por lo menos en la Argentina, del famoso golpe de Estado. Pero hoy lo que te dan son golpes de este tipo, son Sí. golpes mediáticos. Es decir, hoy, digamos, los factores de poder en la Argentina se dieron cuenta que ya no iban a tener que ir a buscar a los militares, entonces financian grupos políticos específicos para influir y encima después son dueños de los medios, entonces le llenan la cabeza de un montón de mierda a la gente que termina votando en contra de sus propios intereses. Esto pasa. Sí, pasa, desgraciadamente, sí, sí. Pero Nancy, perdón, una pregunta te quería hacer yo, que te vi recién decirlo, Ernesto Díaz hoy, ¿cómo andás? Te quería decir algo que me llamó la atención. ¿Vos estás diciendo que para las generaciones más jóvenes la democracia no dejó de ser un valor? Obvio. ¿Sí? Pero la culpa es nuestra, ¿eh? No. O sea, a ver, yo no estoy culpando a las generaciones más jóvenes. La culpa es nuestra. Es nuestra. Vos no sabés, a ver, yo he Hay un terminado default, llorando en lo que discusiones dice a veces Nancy, con y yo mis hijos. coincido, en estos momentos hay un default de democracia, con esa actitud de los medios y con el ataque a los medios. Para mí están como en default. No le están dando el valor que tenía hace Totalmente. 10 años. O hace 20. Perdón, y en ese intersticio se mete Milei Sí. para hacer una autocracia. Es decir, esto es lo que te estoy diciendo. El sistema tal cual está funcionando hoy no termina de ser lo democrático que fue este país cuando empezó la democracia, obviamente a principios de los 80. Entonces, estamos caminando por una cornisa. Y que la Es actitud, letal lo que Nancy, está pasando. es muy sencillo. Está por votar la mitad de la gente. Pensar cuánto vale eso. Hace 35, 40 años, votar era... Pero eso es lo que pretende 85. Milei, que voten Eso, menos. Obvio, que voten Eso es lo que menos. pretende Milei, que atrás de Milei En cualquier están momento le sacan los el grupos voto económicos, que obligatorio. también pretende que vote poca gente. ¿Me Obvio. entendés lo que te digo? Porque nos manejan todo. Mira, Chiche, te voy a decir una cosa. Yo en un ratito también tengo que cortar porque tengo mi programa de radio. Sí. Pero lo que te digo es una cosa. Hoy, por ejemplo, uno de los temas que yo voy a elegir, que no está en la agenda, pero lo voy a elegir yo como uno de los temas, es... con el decreto 70, ese Sí. que le dio todas las potencialidades a Milei, etcétera, etcétera, que en realidad se las dio más que nada a Sturzenegger, que es el que está desregulando todo, y yo realmente aplaudo muchas de las desregulaciones de Sturzenegger, pero en el medio de todo esto, vos sabés que hoy las familias argentinas están súper endeudadas, súper endeudadas. Sí. El primer sistema de endeudamiento de una familia son las tarjetas de crédito, lamentablemente. Sí. Bueno, el señor Sturzenegger y el señor Milei determinaron que no se podía regular más cuánto te pueden llegar a cobrar o no las tarjetas de crédito de intereses sobre lo que vos debés. Sí, con lo cual te Y las funden. familias están Te enfunden. atrozmente endeudadas. Y si ¿Por compran qué? comida Porque en el cuotas. Estado se corrió. Compran comida en cuotas. Por eso. Compran comida en cuotas. Entonces Es que- el Estado se corre Sí. y los deja indefenso al pobre tipo que no tiene otra manera, ¿me entendés?, contra el dueño de la tarjeta de crédito que si quiere cobrarle 350% de interés se lo cobra. ¿Entendés lo que te digo? Entonces es terrible esto, Totalmente. es A ver, terrible pero- y todo, y decime cuál era la urgencia, perdón, porque el decreto era para necesidad de urgencia, ¿cuál era la urgencia de sacarle, digamos, la revisión de cuánto le podés, de regular cuánto podés Cargar ser la usura al extremo? Exacto. Espera que Jorge quería hacer una pregunta. ¿Qué quería? ¿Qué tal, Nancy? Jorge Sicutín. Una consulta y le voy a robar una frase que dice Chiche y que acá mezclo lo que vos estás señalando respecto de la cultura política y también respecto del periodismo. ¿Vos no notás que también hay una suerte de apagón cultural? Una frase que tiene Chiche que me encanta en la sociedad. Yo se la afané, ya está. Te la afané, Chiche. Apagón cultural. ¿Cómo? Se la afanó. A ver, es cierto, pero digo, ahí ya de nuevo estamos poniendo el foco yo prefiero ser autocrítica, ¿se entiende? O sea, Sí. yo prefiero ser autocrítica. Entonces, lo que yo digo es, claramente me dormí y durante un montón de tiempo dejé de explicar cosas que las explicábamos antes, digamos, en los primeros años de la democracia, y eso hizo que la gente dejara de estar atenta, ¿se entiende? Sí, Entonces ahí probablemente, hay un sí. error nuestro como comunicadores.
yo no puedo culpar a la gente hace lo que puede, ¿me entendés? Yo tampoco la voy a culpar a la gente porque votó a Milei, ¿me entendés lo que te digo? Porque, digamos, porque evidentemente la gente, más que votar a Milei, que es otro análisis que yo hago, lo que hizo fue huir de lo anterior. Porque obviamente el último gobierno que se dijo peronista, pero hizo cualquier cosa menos peronismo, que es el gobierno de Alberto Fernández, fue un gobierno desastroso en muchísimos niveles. Por más que podamos, digamos, hablar de algunas cosas que estuvieron bien, pero igualmente, digamos, fue en contra del eje fundamental de cuando el pueblo vota a un gobierno nacional y popular, y que es mejorar los ingresos de la gente. Entonces, en algún punto Alberto Fernández hizo casi lo mismo que hizo Macri, ¿me entendés lo que te digo? Y así terminamos. La gente se desilusionó de Macri, se desilusionó del peronismo por culpa de Alberto Fernández, ¿entendés? Y por culpa también, quieras o no, porque en su momento, como yo decía, hoy vos no la podés culpar de lo que está haciendo el gobierno a la vicepresidenta, porque Villarroel está afuera, lo único que hace es tocar la campanita en el Senado. Y aunque parezca mentira, Cristina Fernández de Kirchner, con todas las cosas que había hecho para que ese gobierno ganara, terminó, tocando la campanita en el Senado. Parece insólito, obviamente, pero es lo que pasó. O sea, Clarín te relataba un Alberto Fernández manejado por Cristina, y era mentira. Cualquiera que supiera cómo se manejaba la distribución de poder interno, por más que Cristina tuviera algún ministro, que esto que el otro, el que mandaba y el que obviamente hizo un desastre, un gobierno tibio, de mierda, le tenía miedo a los medios, qué sé yo, fue Alberto. Sí, totalmente. Es así. Y no, además, sí. Entonces, conviértela en la cuando democracia. vos le reclamás a Cristina el gobierno de Alberto, obviamente ella de alguna u otra manera hace ole, y está mal, porque ella eligió a Alberto, se equivocó, una vez más, ¿entendés? Pero lo concreto es que fue el gobierno de Alberto Fernández, un tipo absolutamente, bueno, nada, yo no voy a hablar de todo el resto, porque ya lo sabe todo el mundo, pero fue un horror. Entonces, ¿qué pasa, digamos? ¿Quién toma ahora la posta de, digamos, de lo contrario a Milei? ¿Se entiende? ¿Quién toma la posta de lo contrario? En este momento no hay quien. Pero te vos pregunto fíjate lo que siguiente. pasa hoy con Kicillof, que quiere no ser Alberto, pero quiere no ser Alberto el de Clarín, no el Alberto que, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Porque hoy por hoy Kicillof, enfrentando a Cristina, que esto que el otro, termina siendo el Alberto Fernández, sin ser presidente todavía, es el Alberto Fernández que ejerció el poder, que se peleó con Cristina. Sí. Nancy, ¿te imaginas a Cristina presa? Sí. Sí. ¿Crees que es una Sí. posibilidad inmediata de Cristina presa? La verdad que sí. O sea, si me dejo, yo no tengo fuentes judiciales, nunca me gustó el periodismo político judicial, si se quiere. Sí. Pero lo que pasa, ¿sabés qué pasa, Chiche? Acá hay un tema. Digo, el otro día, vos fíjate una cosa, la jueza McIntosh, ¿no? De la causa Maradona. Sí. Por suerte surge esto para demostrarnos a todos nosotros que el Poder Judicial de la Argentina es una mierda. Sí. Pero es una mierda en serio. La jueza McIntosh no es la excepción, es la regla. Saquémonos la careta, ¿me entendés? O sea, Lorenzetti va a decirme a mí si Cristina es más o menos corrupta que Macri, pero pero que se vaya, ¿sabés a dónde? Déjame de hinchar. ¿Entendés lo que te digo? Totalmente. Estos tres tipos van a decidir, pero que se vayan. Aparte, perdóname, el propio Milei, que se saluda con Trump como si, qué sé yo, con la ley que querían poner, que esto que el otro, Trump no hubiera podido llegar a ser ni diputado en la Argentina. ¿Se Ficha entiende? limpia. Entonces, Estás hablando no de ficha jodamos. limpia. Miren, de ficha limpia, pero yo lo que te digo es una cosa. Acá el tema es el siguiente. Digo, yo, la verdad, en ese sentido, estoy más cercana digamos, a lo que son las leyes en Estados Unidos que las que son acá. Bien. Si la gente lo vota, por algo lo vota, ¿me entendés? ¿Y sabes por qué vota la gente? O sea, yo el otro día dije una frase que era bastante polémica, que dije, la verdad, la Argentina no vota moral. No vota moral. La Argentina no vota moral. Vota desesperación en muchos casos, ¿entendés? Entonces digo, Bien. lo concreto es esto, obviamente, sí, los que deciden quién es moral y quién no, son los dueños de la Argentina, chicos, los que tienen plata para coimear a los jueces, los que tienen... Entonces a mí que no me venga a decir esta justicia, quién está capacitado para ser candidato y quién no. No tiene, Porque no tiene el realmente poder me dan moral. para vergüenza eso. los jueces No argentinos. tiene poder moral. A mí me para dan eso. vergüenza. Pero lo que decís es cierto, la eso te McIntosh digo, no es la digo norma, nada. no la excepción. Es así, desgraciadamente. Exacto, es Sí. así. Entonces lo que yo te digo Esos es son una los cosa, ¿qué jueces es lo que te pasa juzgan ahora? a vos, a mí y a todos nosotros.
Esos son los jueces. Totalmente. Entonces, el gran problema ahora es el siguiente. ¿Quién quiere que Cristina esté presa? ¿Quién quiere? Obviamente el macrismo, que fue el que Sí. militó, que esto, que el otro. Obviamente los gobernadores peronistas, porque no los escuché, salvo excepciones, a ninguno hablar de este tema. Bueno, Sí. Kicillof obviamente que no. Pero a ver, si vos, yo porque digamos... Pero Kicillof, Milei la todos nosotros, necesita hay libre. Nancy, Milei la necesita libre a Cristina. Milei la puede necesitar libre, Sí. pero también es cierto que yo no sé cuánto poder tiene Milei sobre la justicia. Yo creo que sigue teniendo más poder los dueños de la Argentina que el propio Milei. Cuando hablas de los Eso es dueños lo en que yo Argentina, creo. ¿te refieres exclusivamente a los medios o los ricos en general? No, yo te estoy hablando, qué sé yo, te estoy hablando de Roca, de Mañeto, de los Aguié con La Nación. Esos son los dueños de la Argentina, ¿me entendés? De la fintech ahora, el dueño de Mercado Libre que se fue a pagar impuestos enfrente y no sé qué. ¿Entendés lo que te digo? Pero sí, o sea, claramente te estoy hablando del poder económico, el poder permanente. El poder permanente. Digamos, el que detesta a Cristina, yo tampoco me voy a poner acá a hacer un panegírico de Cristina, que hable ella, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Pero lo concreto es esto, o sea, a mí sí me da pudor, porque ¿sabés qué pasa, Chiche? Yo los conozco, yo, como vos, los conocemos de hace muchísimo tiempo. Entonces yo la verdad no discuto la moral de la política, porque para mí en ese sentido, la verdad, hay muy pocas excepciones. Si vos vas al mejor restaurante de la Argentina, ¿no? Qué sé yo, vas a ver entrar a todos los políticos argentinos pagando en efectivo, hermano. Sí. Entonces no me jodas. Yo no discuto yo realmente no diferencio a los políticos por cuán más morales o menos son. No me es un eje de discusión para mí. Me parece que es un eje importante en ese sentido. Ahora, el tema es el siguiente, si nosotros no le damos cierto valor a la consistencia política, estamos siendo parte de este odio a la democracia, ¿eh? Ojo, es una zona riesgosa. Pero por eso te digo, lo que pasa es que, bueno, para eso sirven este tipo de cruces, Chiche. Por eso a mí me gusta estar con vos hablando en Crónica. El otro día estuve en La Nación Más porque me invitó el pelado Sí. Trebuch, que laburamos juntos ahí en esa pantalla. Digo, me parece que sirve también, digamos, que justamente los que incitan al odio, o sea, demos el ejemplo, hablemos entre nosotros, discutamos entre Sí. nosotros, ¿entendés? Bueno, O te sea, propongo charlemos las discutir lo distintas siguiente. ideas. Yo- ¿Te imaginas al gordo Dan ganándole a Cristina? ¿Cómo? Si te imaginas al gordo Dan ganándole a Cristina. A priori, en la tercera sección electoral, yo diría que no. Pero todo puede pasar. O sea, yo diría que no. Yo creo que Cristina se juega con la tercera, donde el peronismo siempre ganó, Sí. etcétera, etcétera. Y más que nada se juega para nacionalizar la elección provincial. Que esto es lo que yo creo digamos, que Kicillof no terminaba de entender. Quizás después de la charla de anoche la entiende un poco más o no sé. Sí. O no compartía. Digamos, acá el tema es la irrupción de Cristina en un escenario de una elección, digamos, provincial, hace que inexorablemente la discusión se eleve a nivel nacional. Ahora bien, lo que tiene que tener claro, o lo que tenemos que tener claro, porque yo voto en la provincia, los electores de la provincia de Buenos Aires, es que las elecciones de medio término son para decidir, digamos, si seguís apoyando lo que está haciendo el presidente, que elegimos hace 2 años, o si le das una alerta, un llamado de atención para que cambie. ¿Se entiende esto? Totalmente. No es, o sea, entonces digo, al que se pone en el banquillo para decir sí o no, es a Milei. Y después vos le decís no para la izquierda, no para el peronismo, no para la derecha o lo que fuera. Pero en realidad, por eso te digo, Andy, mi gracias. lectura sobre lo que pasó. Gracias. Sí, te escucho, perdón. Lo despedí a Andy. No, digo que mi lectura de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires es antagónica a la que hizo el gobierno. El gobierno salió contentísimo porque estuvo muy bien en la elección a decir ganamos. Bueno, el 70% le dijo que no a Milei en la elección en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero lo gordo Dan, Adorni por lo menos sabe leer y escribir de manera diferente. Lo del gordo Dan es casi una provocación cuando va a mandar de candidato. Me parece, ¿o no? Pero el gordo Dan no es médico, yo casi no lo Sí, conozco. es médico, es médico. Médico genetista es, Nancy. O sea que, Médico genetista. bueno, sabe
sabe leer y escribir y tiene todo el derecho del mundo a ser candidato. Yo la verdad que no me molesta. O sea, sí creo que obviamente al odio hay que combatirlo con amor. O sea, al odio que se genera ante determinados públicos y qué sé yo. Y vos fíjate, es muy loco esto, ¿no? Porque acordate que Axel fue el primero de decir hay que hacer nuevas melodías. Y yo no escucho ninguna nueva melodía. La que empezó a cambiar de tono en la melodía fue Cristina. Sí. Escuchale y léela. Fíjate el tono de la locución del último, del lanzamiento de campaña, de candidatura, etcétera. O sea, ella está entendiendo que la sociedad también necesita otra cosa. Y yo creo que además hay que hacer lo posible porque aparezcan nuevos emergentes, Chiche. Tienen que aparecer nuevos emergentes, te digo la verdad. Pero Tienen que aparecer. no lo podemos presentar nosotros, tienen que aparecer. Vos ves en el Tienen que horizonte, aparecer, y obvio. vos ves en el horizonte nuevos emergentes. Estemos atentos, pero Hay bueno. que estar Bueno, atentos. pero pará, nosotros tuvimos mucho que ver en el emergente Milei, ¿eh? Obvio. O sea, el minuto a minuto nos llevó a invitarlo mucho. Evidentemente algo de eso hay. Tenemos que ayudar también Pero, a que Nancy, aparezcan otros emergentes. pero Nancy, ¿vos no crees que Cristina también es un techo de cristal a esos nuevos emergentes? ¿No le pone Cristina un techo de cristal como No, alguna no vez sé le qué puso es. Raúl Alfonsín? Porque, Es un techo de cristal. y que es algo que impide a los otros salir adelante, salir al debate público. ¿Quién puede hoy, digamos, disputarle a Cristina poder político dentro del peronismo, Problema, pero también ¿sabés qué? presencia? ¿Quién le puede disputar poder político a Cristina? Lo tiene que demostrar en la cancha, mi amor. Tienen que dejar de ser. Escúchame una cosa. ¿Quién le va a disputar poder político? ¿Sabes lo que hicieron los albertistas? Fueron a cunarse rápido ahora alrededor de Axel y le llenan la cabeza. Vos te haces, o sea, a ver, vos sos líder innato y una vez que llegaste, obviamente, como cuando llegó Néstor, que después fue por Dualde, pero primero llegar, hermano. ¿Cómo vas a ir antes de tiempo? No entendiste nada. Una locura lo que están haciendo, pero no importa. A ver, y el problema no es Cristina, chicos. Paren un poco. El problema no es Cristina, ¿entendés? O sea, o vos lo viste a Perón diciendo, ay, me corro un poquito a ver qué sé yo. Déjame de hinchar. O sea, vos tenés que ir, o sea, es así. Vos tenés que disputar, ¿entendés? Pero aparte también tenés que aprender, porque evidentemente Pero es ten en cuenta evidente lo que siguiente, Cristina sigue siendo un Nancy. emergente porque no aparece nadie que tenga la suficiente agallas Eso es lo que te quería decir. o inteligencia. Nancy, Cristina no tiene el volumen de Perón. A ver si nos entendemos. Porque hay que tener No, volumen. pero eso desde ya. Yo Cuando- te estoy hablando de líderes así, Sí. digamos, que en su momento siguieron siendo líderes hasta que se murieron, ¿entendés? Más allá del volumen o no volumen o lo que sea, yo no te lo voy a discutir, además porque en realidad vos viviste esa época y yo era muy nenita. Ay, sos de los pocos con los que puedo hablar ahora. Chiche, todos los que hablo son más chicos, es impresionante. Estoy ya re grande. Está bien, Pero corres con bueno, A ventaja. ver, mi compañera acá quiere hacerte una pregunta. ¿Pregunta o Sí, opinión? no, Nancy Dale. pregunta, ¿cómo estás? Vos hablabas recién de llevar adelante una batalla discursiva, de no quedarse callados y ¿Cuál demás. es la pregunta, por favor? ¿Crees que, justamente a Chiche le molestan las preguntas largas, vos creés que hay que darlo en términos libertarios como hizo Florencia Cariñano, con la misma nivel de violencia que la llevan adelante los libertarios? Sí, si eso llama la atención hoy, sí. Pero además te voy a decir una sola cosa. Ahí hay una discusión muy interesante para dar. Porque Cariñano le dijo gato a una colega o lo que fuera, Sí. ¿no? Y vos sabés que en realidad, pero ¿qué? ¿Las feministas ahora? ¿Cómo puede ser? A ver, primero y principal, las feministas, de las cuales obviamente yo soy parte, de más está decir que bancamos absolutamente la prostitución. O sea, aquella mujer que porque puede, quiere, o porque lo eligió, o porque el mercado la llevó, la desesperación la llevó a ejercer la prostitución, a nosotros la recontrabancamos. El problema que tenemos, y que justamente está denunciando Cariñano, y yo también lo denuncio, de más está decir, es aquellas que andan por la vida diciendo que en realidad llegaron porque, no sé, por mérito propio, cuando en realidad llegaron porque abrieron la gamba. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, no son lo mismo. No es lo mismo, ¿me entendés lo que te digo? A mí me pasa, yo estoy en algunas mesas que donde también hay, ¿me entendés? Gente que, evidentemente, cuando empezás a arrastrar un poco, y bueno. Pero a ver, yo te digo una cosa, Chiche, yo no te puedo explicar. O sea, yo he abierto las gambas, pero 80.000 veces, siempre por placer. Sí. Siempre por placer. Bueno, Nunca tampoco en mi tenés puta que vida me contar cogí a un tanto. tipo para lograr algo. Nunca. Entonces eso a mí me da un mérito distinto. Es así.
Entonces, la verdad hay que denunciar, porque además acá hay una cosa. El feminismo defiende, obviamente, a aquellas mujeres y hombres también, ojo, Sí. digamos, que están, que no están atados al poder. Hoy tenemos un montón de gente que se sienta en los medios de comunicación y que no hace periodismo, hace difusión. Sí. Que la difusión se estudia en la misma facultad de periodismo o de comunicación social, pero están los que queríamos ser periodistas y los que querían ser publicistas. Sí. La difusión, cuando vos sos difusor, sos Adorni, ¿entendés? Sos vocero oficial del gobierno. Lo que hizo este gobierno es contratar un montón de voceros que obviamente hacen de Adorni, pero sentados como si estuvieran haciendo periodismo. Y no pueden dejar de decir nada si no agarran el teléfono y ven lo que le mandan de Casa de Gobierno para hablar. Pero, entonces, Nancy, eso también hay que denunciarlo. Está bien eso, pero Nancy, mirá, hablaste de Cristina, hablaste de Milei, hablaste de Alberto, pero no te escuché mucho hablar de Macri. ¿En qué situación política crees que está Macri? ¿Cuál es el futuro que le depara a la política, a la sociedad? ¿Dónde lo va a ubicar la sociedad? Todo eso depende de cómo le vaya a Milei. El PRO hoy, que está lleno de leche, como ustedes saben, lo dije el otro día, y digamos, yo veo a algunas personas del PRO que las miro y se les cae la leche por acá, no lo puedo creer. Digo, por si no quedó claro es porque se la están chupando a Milei, o sea, que es un horror lo que está pasando. Yo hay gente que realmente no la reconozco. Pero bueno, en realidad se dividen entre aquellos que creen que a Milei le va a ir bien y por ende la chupan, y aquellos que están expectantes pensando que esto va a terminar mal. Entonces, todos los que están hoy más cercanos a lo que piensa Macri, están esperando obviamente que a Milei le vaya mal. No lo dicen, pero digo, lo concreto es que esa es la diferencia entre eso. Porque además en otros países del mundo, vos tenés la derecha, digamos, más democrática, por decirlo de alguna manera, que sería la que está encarnando en este momento Macri, que habla de la institucionalidad, parece Lilita ya, etcétera, etcétera, y tenés la ultraderecha, que es la que nos está gobernando. ¿Entendés? Pero no se mezclan tanto, de hecho se potencian en el electorado. Obviamente, con la jugada de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un horror, lo que está haciendo en este momento Macri es tratar de ver cómo sobrevive. No tengo idea cómo va a seguir. A ver, si vos me preguntás, las terceras fuerzas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires terminaron siempre diluyéndose. Sí. El Partido Intransigente, la UCD, etcétera, etcétera. El PRO depende de alguna u otra manera también de algunos otros emergentes que hay, pero evidentemente, digamos, tiene que ver con eso. Yo no estoy, ¿viste? Yo no mato a ningún líder político. El tema es que en realidad Mauricio Macri... Nadie está muerto en la Argentina. Sí, nadie se muere en la Argentina. Eso desde ya. Eso desde ya. Escúchame, Chiche, yo necesito media hora antes de empezar, 12:30, mi programa de radio. ¿Y vos querés que te despida? Te mando un abrazo enorme, Nancy. Feliz un día beso del muy periodista grande mañana. a todos ustedes. Feliz día del periodista. Gracias. Y yo quiero hacer un reconocimiento a esta pantalla. Sí. Yo estuve muchos años fuera del periodismo, Sí. pues estuve casada, etcétera, etcétera, y por decisión personal decidí alejarme de los medios. Cuando yo quise volver a los medios, los únicos que me abrían la puerta para que yo hablara de cualquier pelotudez, menos de política. Sí. La primer pantalla que a mí me abrió la puerta para que yo pueda desarrollarme en lo que yo soy fuerte, que es hablando y analizando la política, Sí. fue Crónica. Y eso no se olvida, así que muchísimas gracias, obviamente, a los dueños de Crónica que me dieron en su momento esa oportunidad, y de ahí empecé a volver, digamos, a un lugar determinado de mi profesión. Así que en mi corazón siempre, obviamente, ese canal. Para nosotros también. Te mando un abrazo enorme, Nancy. Gracias.